está Alejandro Fernández. Estoy con José Carlos Gutiérrez, diputado de oposición. Alfonso Romana, analista político. Gisela López, candidata asambleísta por el MAS. Y también Edilson Tutú Torrico. Le voy a pedir una brevísima pausa. Este debate se viene intenso. ¿Correcto, Edilson? Es cierto, don Enrique, pero como es característico del que no me pierda bajo su dirección, don Enrique. ¿O quiere que seamos blandos hoy? No, la crítica sí tiene que ser con altura, con respeto y con fundamento, ¿no es cierto? Y fuerte. Y fuerte, de cara al pueblo. Usted no se machica, ¿no? Ni siquiera así decía el comandante eterno Chávez. Nunca, ni un ápice, ni un milímetro se le cede a la derecha. Mire cómo le mira a José Carlos. ¿Usted le tiene miedo a José Carlos? A nadie, don Enrique, pues siempre estamos nosotros con un proyecto de país, un proyecto de recuperación. ¿Y la derecha boliviana? Siempre retrógrada, ¿no? Pensando en... José Carlos, ¿a quién le representa? A esa rancia derecha, ¿no? Que no entiende este cambio de país, ¿no? Que encarna Evo Morales y los movimientos sociales, ¿no? Y está en su derecho. Estamos en democracia, él viene, critica y sale tranquilo por la puerta y ¿El país está esperando que la derecha vuelva a Bolivia? El país espera que todos los bolivianos y propiamente la derecha pues haga una recapacitación y se sume a un proceso de reconstrucción de patria, ¿no? Eso espera el pueblo boliviano. Por eso siempre nosotros ganamos las elecciones, porque el ¿Y pueblo... José Carlos tiene fidelidad política o no? Sí, él es fiel, pues, ¿no? A esa ideología, ¿no? A esa ideología neoliberal, ¿no? Él propugna, ¿no?, la vuelta atrás de esa noche oscura que ya hemos salido gracias al empuje de los movimientos sociales a la cabeza de Evo Morales. Hay varios países del socialismo que no están bien, ¿no? Hablamos de Venezuela. Hablamos de España también. La verdad que no era de lo mejor el salón VIP de Barajas, Madrid, asientos... que no estaban como hace unos 8 o 10 años, era diferente. Y eso son simplemente muestras. Don Enrique, hace tiempo atrás vino la reina de España, Sofía, y en una charla con el presidente Morales le dijo: ahora ustedes son los parientes ricos, ahora nosotros somos los pobres. Porque allá encarnaron un modo de ver un país, allá socialista, allá partidos populares de derecha, encarnan el tumba al Estado. Por eso España está como está, ¿no? Allá se privilegia el capital, los banqueros nunca pierden. En un país cuando la economía crece al 0,5%, los banqueros ganan, salvan empresas. Cuando hay desahuciados, cuando hay gente que los sacan de sus casas, cuando el Partido Socialista Español nunca se preocupó de eso. A esos critica Evo, a esos socialistas chilenos, a esos socialistas españoles, a esos socialistas franceses que no ayudan a la gente. Le va a responder un par de minutos, por favor, don José Carlos. No, lo único que puedo decirle, querido Enrique, es que la realidad es la que estamos viviendo día a día en el país. En el país obviamente hay muchos problemas, hay mucha delincuencia y narcotráfico. Esa es una realidad que no la podemos negar. No se trata de izquierda ni de derecha, no se trata de socialismo o cualquier tipo de ideología. Es una realidad que estamos viviendo de manera permanente. El narcotráfico, la delincuencia, el robo, la extorsión, el asalto a las arcas del Estado a partir de la corrupción en muchas instituciones. Es un gran problema que estamos viviendo los bolivianos. Ha habido bastante dinero, no es mentira. 9 años de bonanza, es harta plata. Y obviamente ahí está prácticamente parte del futuro de las próximas generaciones de repente, y eso obviamente debe preocuparnos a todos, no solamente a los de izquierda, de derecha, de centro o los que crean que tienen algún tipo de ideología. Yo creo y considero de que los ciudadanos debemos ser conscientes y ser realistas. Por lo tanto, si venimos aquí a este programa, obviamente es a decirle lo que consideramos que debe ser a la población. Y la población obviamente va a definir o va a decidir qué hacer el día de mañana, obviamente, ¿no? El 29. El 29 hay elecciones, obviamente, son elecciones subnacionales, son elecciones importantes. Santa Cruz ha planteado cosas al país, se lo sigue planteando. Somos cruceños, todos los que estamos sentados aquí. No creo que nadie vaya a desconocer de que Santa Cruz es un departamento importante además y que hay una buena gestión. ¿Y cómo también están los candidatos de las ciudades importantes?
en la ciudad para la alcaldía, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, para la gobernación. Hemos visto algunas encuestas, ¿cierto? Bueno, correcto. Son encuestas obviamente que fotografían momentos. La campaña no ha terminado, termina recién el 29, obviamente son las elecciones. Y yo considero de que esa carrera la están recién llevando, ¿no? Está muy arriba el mister don Rubén Costa, ¿no? Nos parece correcto además porque la población obviamente está considerando de que hay una gobernación que ha impulsado desarrollo en el país. Me llamó la atención que esté medio tecleando don Percy Fernández, ¿no? Yo lo dije en un principio, querido Enrique, Demócratas no tiene candidato en Santa Cruz, no ha colocado obviamente candidato en Santa Cruz para no dispersar la votación. Eso no significa de que Demócratas no esté participando en los demás municipios. De los 54 estamos participando. ¿Y a los masistas cómo le va en Santa Cruz de la Sierra, en la alcaldía y en la gobernación? Yo personalmente no le estoy haciendo seguimiento al MAS porque nos estamos preocupando obviamente por la candidatura de don ¿Son Rubén peligrosos Costa, o no son peligrosos? de los asambleístas. ¿Son peligrosos? Yo creo que es una elección diferente, Enrique. Diferente. La elección nacional es una cosa, la elección local, subnacional es diferente. ¿Y en este tipo de elección son peligrosos o no? No sé, ellos son, o sea... No, pues si usted hace seguimiento a el peligro aquí en Enrique, si al final la población es la que va a decidir y si la población no va a votar por uno o por otro, considerará que son unos buenos y otros malos, ¿no? No, pues no me dice nada, es más o menos como decir, digamos, si yo me levanto... Es que lo peligroso temprano, ¿para quién, Enrique? Para los que están hoy manejando... Pero las encuestas están diciendo algo y eso obviamente nos dice... de que... ¿Son peligrosos o no son peligrosos hasta el momento? Vuelvo a repetirle, estamos primero en la encuesta y eso no va bien. Y eso quiere decir que la gente reconoce el trabajo de Demócrata en Santa Cruz. ¿Y en la alcaldía son peligrosos los masistas o no? Que lo diga pues los candidatos de la alcaldía. Yo no soy candidato pero ni estamos apoyando a politólogo, y usted no creo que no lea lo que no le corresponde. Tienen problemas, Enrique. Problemas muy serios. Eso. El MAS tiene problemas serios. Una pausa, ya volvemos. Y luego de estas sugerencias es tiempo de continuar con mucho más de su programa Que No Me Pierda, junto a Enrique Salazar. Muchas gracias, Johnny Horacio. Muchos mensajes estamos recibiendo en este momento. Gracias por querer al Que No Me Pierda. A ver, así, temas puntuales. Este fondo indígena, los cuestionamientos del manejo, donde según estructura, y lo corrobora Gisela López, que ha sido viceministra de Autonomía, la señora Nemesia Chacollo es presidente, la cabeza de este fondo indígena, donde hay observaciones a su manejo. ¿Qué opinión tiene José Carlos de ello? Y no estamos hablando de 2 pesos, ¿no? No, estamos hablando de varios millones de dólares en realidad. Nosotros tenemos información y nos ha pasado obviamente personas que están haciendo seguimiento al tema. Y son en realidad desde 2005 a 2014 hay una recaudación por IDH en favor de los indígenas de 613 millones de dólares. 613 millones de dólares en realidad es el monto total en el que el gobierno ha manejado y debió manejar en favor de los indígenas, pero sin embargo, de 2005 a 2010 son 180 millones de dólares que han sido confiscados en realidad en ese periodo. 2005-2010 no se ejecutó en favor de los indígenas ni un solo peso, y que conste obviamente que la ley 3058, que es la ley que firmó Armando Bacadí, es el que establecía precisamente ese fondo en favor de los indígenas. Es problemático el tema, querido Enrique, porque estamos viendo obviamente otra vez corrupción. Y corrupción obviamente que está siendo en desmedro prácticamente de los beneficiarios, que son los indígenas en todo caso. Nosotros tenemos aquí un cuadro, personalmente lo tengo acá, donde la APG ha manejado el 12% de toda esa plata, que son mucho más de lo que el Contralor está diciendo. Nosotros tenemos calculado más o menos de que todo ese dinero está siendo despilfarrado, mal manejado, mal ejecutado, y obviamente pensamos que deben haber responsables.
Por eso es que obviamente nuestro senador Óscar Ortiz y todos los senadores prácticamente de la bancada de Unidad Demócrata han pedido una petición de informe oral, en todo caso la interpelación a la ministra y también al Contralor. Eso lo hemos visto obviamente en la televisión. Es de verdad penoso de que esté sucediendo eso, pero esperemos de que no sean los conejillos de India los que caigan. Queremos que realmente los responsables de toda esta acción sean los que puedan rendir cuentas al país. Bien, ¿tiene razón Tutú o no, José Carlos? En cierta medida, si de algo... en cierta medida, tiene razón. Si de algo se caracteriza nuestro presidente es por la total transparencia y la honradez que tiene Evo Morales. Y si Evo Morales y todo el equipo del Ejecutivo destinan fondos para la ayuda a los indígenas, también esos indígenas, ese directorio tiene que responder por esos recursos. Y si hay malversación de fondos, tienen que caer eso, tienen que ser juzgados. No tiene que socaparse a nadie. Entonces yo le tomo la palabra al diputado ya pues no en funciones y que fiscalice y denuncie pues no conjuntamente con todos. Todavía no lo reconoce, ¿no? Entonces tienes razón en cierta medida, hay que fiscalizar. Bien, los recursos no pueden ser malversados. Sí, obviamente. Hay algo que nos preocupa y esto facilito. ¿Dónde quedó el Amaqueya, Amayuya y Amazúa? Son prácticamente principios obviamente establecidos en la propia Constitución. ¿Dónde quedan estas eso me sorprende porque no estamos bueno, Enrique, haciendo posible que la Constitución se cumpla en ese sentido, ¿no? Como principio. Enrique, a mí me parece muy importante que en circunstancias como estas y en otras circunstancias ahora se considere la Constitución política del Estado y los mandatos que hay dentro como hechos demasiado importantes, ¿no? Porque antes no se toma en cuenta. No, la Constitución era masista, era del MAS, solo era nuestra, ¿no? Pero ahora yo destaco mucho que nuestro diputado por Santa Cruz haga ese reconocimiento. Lo que él menciona, Enrique, es demasiado importante. Son principios fundamentales de nuestra Constitución. Y sobre el caso específico al cual se hace referencia hoy día, Enrique, es verdad que yo a usted le dije de que quien presidía es la ministra Nemesia. Pero también es importante, Enrique, señalar de que hay un directorio conformado por un decreto supremo que data del año 2005, que tiene una mayoritaria representación de organizaciones sociales, Enrique, ¿no? Y yo quiero hacer referencia sobre todo e hincapié en lo que ha dicho el presidente cuando saltó este tema de corrupción. Ha dicho, caiga quien caiga. Y a mí me parece que ese es un mandato de nuestro presidente. Enrique, yo he estado en muchas reuniones y los compañeros también que hemos trabajado en el entorno cerca del presidente, escuchamos a un presidente que todo el tiempo está predicando como un pastor sobre el tema de la corrupción, Enrique. Entonces, cuando hay estos casos, por supuesto que nos hace mucho daño, hace daño al proceso, nos avergüenza, Enrique, que existan estos casos, pero es importante también informarlo en toda su dimensión. Hay un hecho de corrupción, se lo va a procesar el hecho de corrupción, caiga quien caiga, como ha dicho el presidente, pero también es importante ver qué es el Fondo Indígena, qué ha manejado el Fondo Indígena, cuándo se crea el Fondo Indígena, 2005, gestión de Eduardo Rodríguez Belcé, hay un decreto que conforma un directorio, Enrique, que tiene 12 miembros que representan a organizaciones sociales y ese directorio es presidido por decreto supremo, no de este gobierno, del año 2005 y lo preside el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. ¿Quiénes son esos otros 12 miembros, Enrique? Están 2 representantes de la CESUD-CB, 2 representantes de los interculturales, es decir, por cada organización social, 1 por la APG, que era lo que mencionaba el diputado, 1 por la organización de Bartolinas, de la Federación de Mujeres Bartolinas, y así tiene una representación social, Enrique, y tiene una decisión mayoritaria dentro de ese directorio, esa representación social. No estamos queriendo salvar de pena correcto, o de culpa, a nadie, Enrique. Es injusto, por lo que usted manifiesta, Gisela, por ahora, poner una etiqueta Nemesia Chacollo responsable de todo. Enrique, yo pienso, yo creo, Enrique, que es necesario que revisemos estos aspectos que son importantes, ¿no? Y me agarro de ese mandato del presidente que dice caiga quien caiga, Enrique. A ver, Enrique, hay algo dos palabras luego. Y es la pregunta del millón. ¿Se manejó políticamente esto, sí o no? Yo creo que sí.
Yo creo que aquí se ha manejado todo este tema de forma política, ha habido un manoseo político en ese sentido, y las personas que han conformado los directorios, o ese directorio, que es APG, SUCB, Interculturales, CONAMAC y Bartolina Sisa, en porcentajes diferentes, yo creo que ellos políticamente han estado interactuando, interfiriendo y dirigiendo las cosas, obviamente, en desmedro de todo el total de los indígenas que eran los que tenían que ser beneficiados con estos proyectos. ¿Eso qué significa? De que hay corrupción al interior y lo han hecho de forma política. O sea, la población no puede quedarse con esa duda. Yo afirmo de que es así porque todo ha sido de forma política y hablo de una confiscación grande de dinero en desmedro de los indígenas. ¿Qué quiere decir? Y la crítica va por esto. ¿Y por qué yo decía a Maquella, a Mayuya y a Mazúa que obviamente está en la Constitución, pero sin embargo no se está cumpliendo? No se está cumpliendo porque aquí el gobierno es responsable de estos recursos y de los manejos de estos recursos, obviamente. Porque vuelvo a repetir, sí, todo este directorio ha sido político, ¿cierto? Entonces, aquí el que está siendo perjudicado es el indígena como tal, en la condición de indígena, reconocidos por la propia Constitución, reconocidos por esta ley, y obviamente, una vez más, volvemos a utilizar a los indígenas. Es lo que me preocupa. Se ha utilizado al indígena en este país precisamente para hacer lo que no se debe hacer, dejarlo a un lado, dejarlo siempre en el rezago, en el resabio de la pobreza, porque los indígenas no han mejorado. Se utiliza a la indígena. Me pregunto si han mejorado los indígenas en este país, si son mejores, si están mejor educados, tienen mejor salud. Usted vio el tema del TIMNIS, ahí la realidad es otra, ¿cierto? La pateadura, había una reivindicación de parte de los indígenas en ese sentido. Y de verdad, yo no quiero, tengo Enrique, lo último, yo no quiero obviamente victimizarlo al indígena porque no es víctima de nada. Sencillamente, el indígena tiene que hacer valer sus derechos. Y queremos saber la responsabilidad. Pero usted dice es víctima, pues, José Carlos. Pero por supuesto, pero ellos no tienen que victimizarse en este caso, ellos tienen que ejercer su derecho. Y para eso obviamente estamos los diputados, están las autoridades que deben hacer conocer la verdad. Esta situación se dio en diciembre, Enrique, y recién está saltando ahora. Gisela Alfonso. En diciembre. Estaba contando los minutos para tener la oportunidad de usar la misma cantidad. Bueno, Enrique, otro hecho que valoro es la manifestación de quienes antes ignoraban la presencia y la convivencia indígena y que ahora lo defienden. A mí me parece es un avance sustancial, Enrique. Antes los indígenas no existía para la derecha. No existía para la derecha, ¿no? Pero ahora los indígenas hay que defenderlos. En este proceso de cambio, Enrique, es cuando se han consolidado los derechos de los pueblos indígenas. Ningún país tiene lo que reza nuestra Constitución en cuanto a derechos de pueblos indígenas. Eso es uno. Lo otro, Enrique, en el directorio hay 2 representantes de la ciudad. Hay presencia indígena en el directorio del Fondo Indígena. Otro aspecto, Enrique, que a mí me parece muy importante también abordar es relacionado al tema de la corrupción. Sí hemos cumplido en el tema de la corrupción, Enrique. El último informe presentado por la exministra Nardi Suxo habla de la recuperación de 100 millones de dólares que fueron robados por hechos de corrupción del Estado boliviano. Y este gobierno nacional ha recuperado 100 millones de dólares que fueron robados en hechos de corrupción. 100 autoridades que han sido, Enrique, no solamente acusadas, han sido acusadas, investigadas, juzgadas y sentenciadas. Entre ellos, varios alcaldes, Enrique. Están los informes. Y otro dato más para terminar. No voy a usar el mismo tiempo que ha usado el diputado. Voy a ser un poco más breve, porque hay otras personas. Aquí está Alfonso, que levantando la mano con justo derecho. Enrique, hay otro asunto más importante. El único gobierno en la historia de Bolivia que tiene estos resultados explícitos de lucha contra la corrupción es nuestro gobierno. Es más, preguntemos a quienes trabajan en la gobernación de Santa Cruz cuántos casos de corrupción han sido procesados. Preguntemos a quienes trabajan en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que administra más de $1 millón por día. ¿Cuántos casos de corrupción han sido procesados, investigados, denunciados?
Ninguno, Enrique, ninguno. Nosotros estamos cumpliendo desde el gobierno nacional con lo que dice la Constitución. La corrupción, Enrique, es un cáncer de la humanidad y nosotros lo estamos enfrentando. Bien, en este momento voy con... ¿Sí? Lo que pasa es que en la gobernación es una casta que manejan, ¿no? Una élite, ¿no? No va a haber un morenito en puesto de decisión en la gobernación, y eso que la población vea. Vladimir Peñita no es No, rubio, pero es el único, quizás, es puro apellidito, puro culito blanco, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa óptica, y cuidado, pues... ¿Será que hay que mirarle la piel? Porque usted cree que entre cofrades se van a enjuiciar, Enrique. ¿Usted cree que hay que mirarle la piel? ¿Usted cree que es una taza de leche esa alcaldía, esa gobernación? No, pero entre ellos se cuidan las espaldas. A ver, espéreme un ratito, después le miramos el color de la piel. Estoy con Jerry Gutiérrez, gerente comercial de Technology Center. Volvemos. Me levantó la mano y tiene la oportunidad de hablar el doctor Alfonso Román, conocedor de la parte diplomática de nuestro país y a nivel internacional. Quiero opinar sobre el tema de el fondo indígena, Alfonso. Enrique, como ciudadanos no podemos seguir viviendo en el país del absurdo, donde se compite por quién es más corrupto, por quién es más moral o menos moral. Un buen padre no reparte la riqueza, no le da dinero a los malos hijos. Más si estos son irresponsables, viciosos, borrachos, acullicadores, cleptómanos o pandilleros. Nadie le tiene miedo a las instituciones en este país, no existen. Nadie respeta el sistema. Por eso existen estos escándalos de corrupción de hace más de 50 años. Yo estoy de acuerdo con la señora Gisela cuando dice que el presidente es un predicador, sí, del escándalo. Porque eso ayuda a encubrir todos estos actos de corrupción. Pero además hay una figura jurídica que exonera a todo mundo. Se declaran culpables, le dan una sentencia de 3 años en un juicio abreviado y a disfrutar de los millones. ¿Y quién devuelve la plata? Nadie. No hay retorno de todos esos recursos. ¿Quién pierde el país a la puerta de una gran crisis económica que se nos aviene? Cuando no hay exploración petrolera, cuando hay una caída de las materias primas en el mundo. En Rusia acaba de casi claudicar tras haber caído el rublo, tras la presión económica de la caída del petróleo. Ha pactado prácticamente una tregua de guerra porque no da más, un país que es una potencia militar y de una gran presencia geográfica. Estamos a la puerta de una crisis muy difícil y estamos despilfarrando los recursos de la manera como lo estamos haciendo. Nunca estuve de acuerdo con el IDH. Yo creo que debemos tener gobiernos responsables que sobre una estrategia nacional saber invertir esos recursos. Por supuesto existiendo descentralización, autonomía, pero no de la manera como se maneja en nuestras universidades o en otras instituciones, donde no se rinden cuentas, donde no hay retorno de ningún tipo, ni cuantitativa ni cualitativamente. Entonces yo creo que ya basta del país del absurdo, de las peleas de quién es más moral o menos inmoral, o quién es más ladrón que el otro. Yo creo que los ciudadanos tienen esta oportunidad el 29 de marzo ir con un voto castigo a todo el mundo, a votar nulo o blanco como le dé la gana, porque eso es parte también de la democracia. Es una expresión, es una manera de manifestar un hastío. Enrique, hay candidatos que han suspendido sus caravanas en los barrios porque les apagan las luces los ciudadanos, porque no generan motivación, no hacen vibrar a nadie, no generan esperanza, no son un motivo de cambio, de nada. Hay un vacío político en el país. Las encuestas sí lo muestran. Lo que pasa es que por alguien hay que votar, pues no. Entonces se vota por el mal menor o por el no me queda otra, y le estamos haciendo un gran daño a este país. Bolivia no puede seguir manejada por incompetentes, por gente que no tiene criterio, y esto vale para todos, pero tampoco podemos seguir manejados por ladrones. Son 600 millones de dólares, una fortuna. Se pueden construir 5 hospitales de 4º nivel. Aquí vienen a este programa la gente a mendigar por medicamentos, a llorar con sus hijos en los brazos, y no se han resuelto los problemas. Todo es una farsa, una impostura, una mentira.
Entonces, como ciudadano, yo protesto. Yo invito a los que van a ir a votar este 29 a ejercer su derecho de ciudadanía, a votar en blanco o en nulo, que también es válido, es parte de la expresión de la democracia en cualquier parte del mundo. Y más, se debe aprobar una ley para que el voto no sea obligatorio, para que sea a conciencia, a libre y voluntad. Es decir, si yo quiero voy, y si no quiero no voy a votar. Es una manera también de respetar al ciudadano. De esa manera vamos a construir una mejor clase política. ¿Tú tienes que decir algo sobre esto de manera puntual? Acotar nomás que yo creo que cuando Alfonso hacía campaña todas las plazas se iluminaban, por eso fue electo, ¿no es cierto? No es así. En democracia todos tenemos que ir a votar, todos tenemos derecho a ser candidatos y no hay que menospreciar. Pero tiene razón en lo que él dice. No, porque este país, como ya he dicho, está avanzando. Si hay que juzgar, como dice también mi compañera Gisela, si hay que juzgar a los incompetentes y corruptos, hay que juzgarlos. No se apaña a nadie en este proceso de cambio. Como decía, aquí se han juzgado a muchos alcaldes, a muchas autoridades en este gobierno. Veamos, a ver, revisemos la historia, si en otros gobiernos de derecha neoliberales se juzgaba y se procesaba a los corruptos. Eso la derecha no ve, no lo quiere ver, siempre con medias verdades, no son 600 millones menos, pero ellos ahí no lanzan esos globos de ensayo para tratar de siempre tratar de a la gente, a la población, asustarla y no es así. La economía está estable, este gobierno es serio, tenemos un país de verdad, no un país de chacota como el que formó parte de Alfonso Román. El gobierno del absurdo era el MNR, del cual él fue parte, un país de payasos, un país de vendepatria, un país de incompetentes de verdad. Este es un país serio, un país que negocia, un país que atrae capitales, pero no como dice el presidente, aquí vienen a invertir, no vienen a ser patrones. Entonces estamos en un país real ya, en un país serio, que avanzamos en un socialismo real del siglo XXI, avanzamos viendo nuestras historias y sobre nuestras propias realidades. No nos copiamos nosotros, no nos copiamos modelos económicos exportados, no somos copiones como la derecha, avanzamos y tenemos un modelo un modelo que nace de nuestros pensadores, de nuestros ideólogos. Por eso es el éxito de Bolivia. Mientras otros países están en el descalabro, no nos importa la ideología, este país avanza, porque nuestras autoridades, todos nuestros conductores de este país quieren el bien común de todos. Aquí se prime el capital humano, aquí se da preferencia a la persona, al individuo, no al capital. No a ese capital depredante. Por eso es que los países europeos están en esa bancarrota. Hacer la réplica. Mire, acabo de leer el periódico de hoy día y el nuevo presidente de Yacimiento dice que van a flexibilizar las normas y las leyes porque han tenido un gran fracaso en la política de hidrocarburos. Se han hecho más o menos unos 5 grandes foros que han costado millones de bolivianos. Se han paseado por el mundo tratando de conseguir inversión internacional para resolver el problema de la falta de exploración, la falta de reserva, la falta de capacidad para poder renegociar los contratos de gas con Argentina y Brasil, y no lo hay. Aquí no se trata de demagogia, aquí no se trata de socialismo, aquí se trata de enfrentar la verdad. Y la verdad es que estamos a la puerta de una situación muy difícil. Están poniéndole un fusil a los agropecuarios para obligarlos a producir, ampliar la frontera agrícola. Eso pues no es como hacer pan de arroz de un día para otro. Se requieren aproximadamente $1.000 millones de inversión. Se requiere seguridad jurídica, se requiere cambiar posiblemente la constitución para los transgénicos, se requiere infraestructura, no solamente aérea, sino también portuaria. Y se requiere otros elementos muy importantes para construir realmente una revolución industrial para enfrentar la crisis que se viene. Y eso no se hace un día para otro. Entonces esa es la realidad que nos va a golpear. Ya basta de discursos de orden demagógico, casi febriles. Aquí la tesis del comunitarismo se agotó y se acabó. Igual que los discursos de Venezuela que han sumido a ese país en una gran crisis económica y de todo nivel. Si no, pregúntenle a los griegos en este momento que no pueden ni pagar su deuda externa y que están también en una situación muy difícil. Entonces es tiempo de manejar la economía con responsabilidad y racionalidad económica y científica. Bien, aguárdeme un instante, por favor, luego le responde don Edilson Tututo Rico. Una pausa
Ya volvemos. Muy bien, un fuerte aplauso. Un poquito de México lindo y querido. Sabemos que te gusta. No, le gusta Pencil, me gusta a mí y le gusta a don Alfonso Román. También. Pero, ¿qué le pareció a Alfonso esa? Excelente, y la hermosa canción. Pero ya está como yo, Horacio, está excelente, espectacular. Canción, bella. Son palabras de memoria esas. No, además son la expresión pues de un pueblo con una cultura muy fuerte, muy sólida, que ha viajado por el mundo como es la cultura del pueblo azteca, mexicano. Usted me dijo que le gustaba, ¿no? Me encanta. Bien, a ver, usted tiene la palabra. ¿Cómo ve este tema del impasse entre las declaraciones del presidente Evo Morales, que este era más socialista que el actual, y los actuales dirigentes socialistas le respondieron de Chile? Enrique, primero que el ser presidente de la República no te hace mejor que cualquier otro ciudadano. Eso es un título que a veces es circunstancial y pasajero en la vida de los hombres. Lo que queda es lo que trasciende, lo que tú dejas como ejemplo. Bolivia estratégicamente está tratando de generar un problema de conflictos ideológicos dentro de Chile. Lo necesita para seguir realimentando esta estrategia que yo llamo del escándalo distractiva con respecto al tema marítimo. Nosotros hemos ido a La Haya a presentar una demanda que es una demanda de carácter política, histórica, pero esa institución solamente responde a temas de orden internacional jurídico. Nosotros debimos ir a demandar el tratado y ser más serios en el tema marítimo. Lo seguimos utilizando como lo han hecho todos los gobiernos de Bolivia, como un recurso político para mantener a la gente exaltada, emocionada y con esperanzas que posiblemente van a ser de frustración. Nosotros debimos generar un acercamiento de Chile con de otro tipo. Yo, si fuera gobernante, le proponería a los chilenos que nos construyan una gran autopista de Puerto Suárez hasta Arica, hasta Iquique. Un gran tren de alto tonelaje, de trocha ancha, un puerto si es posible y un aeropuerto, aunque esté administrado bajo las leyes chilenas o las normas chilenas, con posibilidades que nosotros podemos sacar nuestra mercadería y nuestras exportaciones a los grandes mercados del mundo. El seguir apostando a seguir alimentando un mito, una emocionalidad, solo para tener unas playas para ir a mostrar nuestra banderita o sentarnos a vender anticucho no tiene sentido. Ya nos dieron una salida en el puerto de Hilo, ya lo hicieron en Rosario y no hemos tenido la capacidad de construir una infraestructura seria, sólida, que nos permita sacar nuestras exportaciones a los grandes mercados internacionales. Me parece que la frustración que va a sufrir el pueblo boliviano va a ser muy dura, porque es un recurso discursivo de orden absolutamente político y que está hecho para galería interna. Un señor nos escribe y me dice: Enrique, por favor, le pido que no diga mi nombre, no por temor, sino por una cuestión de que estoy realizando un trabajo y no quiero ver interrumpida mi labor, pero dice, no tiene idea de lo que está hablando. Tú. Don Enrique, cuando en un país como Chile, periódicamente, con frecuencia 40.000, 50.000, 100.000 universitarios marchan exigiendo una educación gratuita, de calidad, cuando se avasallan territorios de gente, de indígenas, de poblaciones ancestrales como los mapuches, donde todo se privatiza allá en Chile. Si la mierda valiera, hasta los harían nacer sin nalga a los chilenos, estos falsos socialistas como los chilenos. Eso no es socialismo. Y el presidente Evo, con la característica que tiene de ser duro, de ser serio, de ir de frente, va y les dice, y por eso se preocupan los chilenos, porque sabe de que la palabra del presidente Evo tiene trasfondo continental. Entonces están mal parados allá, porque van a decir el presidente de Bolivia ha dicho eso, y los van a cuestionar a sus dirigentes allá, porque el verdadero socialismo es de integración, es de hermandad, y ellos no predican eso.
se valora lo que hizo el presidente el finado Allende. Luego voy con Gisela López. Antes, José Carlos, usted se tapaba la cara cuando ponía ese ejemplo. Yo creo que no es necesario ser tan expresivo en ese sentido. Basta decir que lo que Bolivia haga en favor del mar, sea este gobierno cualquiera, nadie puede estar en contra. Y en todo caso, si podemos dejar entredicho la postura de Chile, va a ser victoria para todos los bolivianos, no solamente para este gobierno. A ver, 2 palabras, Alfonso, por favor. Enrique, ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que todos al unísono, repitan el mismo discurso. ¿Cómo puede ser posible que en el país de Bolivia no haya una voz antisonante y crítica a la demanda boliviana en La Haya? Eso sí que es grave. Yo no estoy en campaña política, ni estoy en busca del voto, ni le tengo miedo a la crítica. Yo creo que es positiva en este momento histórico. Le están haciendo un cuento al país. Están en la estrategia de exacerbar las posiciones izquierdistas radicales que sí lo existen en Chile. Enrique, tiraron a los estudiantes en la calle para tumbar el gobierno de Piñera. Y a la población. Quiero decirle a los ciudadanos mucho más preparada que Alfonso Román de la derecha chilena valora la defensa que está haciendo este gobierno. Una defensa bien realizada, bien hecha. Y Alfonso Román pues, no va a ser una golondrina, no va a ser verano. Han llevado su país a la situación en la que está en este momento. Sos el único Alfonso Román en este país que no está apoyando esta causa marítima. A nivel con internacional. Eso no vas a ganar. Lo que debemos hacer nosotros los bolivianos es emular, es siendo imitar patria, a las grandes naciones que dan Alfonso. pasos importantes en la economía, en la institucionalidad, en la ciencia, en la tecnología para servir a los un ciudadanos. instante, por favor. Luego voy con Gisela López. Una pausa, ya volvemos. Muy bien, volvemos. Gisela López tiene la palabra, por favor. Gracias, muchas gracias, Enrique. Bueno, a mí me parece que es una falta de respeto a la audiencia referirnos de una forma tan irresponsable al tema marítimo y al tema electoral, al tema de la corrupción, ¿no? En primer lugar, Enrique, el tema marítimo, lo que ha pasado en las últimas horas con estas declaraciones que vienen de funcionarios de quinto nivel de Chile, no es otra cosa más que la violación de los protocolos de la diplomacia internacional de una forma grosera. Me parece que Chile va a tener que pedirle disculpas al presidente boliviano por la forma como se han referido sus funcionarios a nuestro primer mandatario. Y me parece también, Enrique, que está denotando el estado de desesperación de las autoridades chilenas sobre nuestro proceso y nuestra política como Estado boliviano para defender nuestro derecho al mar. ¿Y usted cree que hay personas, por ejemplo, que se ponen contentas por esta respuesta chilena que le dicen peleador de barrio? Y eso, Enrique, realmente no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre. Estamos hablando de una política de Estado, la que nosotros estamos impulsando, en primer lugar. Otro asunto que me preocupa también, Enrique, para hablar de corrupción hay que tener solvencia moral, Enrique, ¿no? Es decir, si vamos a decir este gobierno es así, y hemos sido funcionarios de gobiernos que han destruido el país, han saqueado Bolivia, tendríamos que responder qué pasó con Huanchaca, tendríamos que responder qué pasó con los bancovínculos, se debe recordar la quiebra de los bancos para financiar campañas del MNR, si hemos sido funcionarios de ese gobierno del pasado, ¿no? Y lo último, Enrique, me parece una barbaridad que se le diga a la gente que no vaya a votar. ¿Cómo puede ser, Enrique, que una persona que acaba de ser candidato en las últimas elecciones va y pide el voto de la gente, pierde y ahora le dice a la gente que no vaya a votar? Enrique, yo soy candidata a la Asamblea Legislativa Departamental por la provincia Andrés Ibáñez y yo le pido a la población que participe, le pido a la población que siempre ha demostrado esa participación, esa vocación democrática de ir a las urnas, Enrique, ¿no? Y una cosa más, Enrique, si la gente no quisiera votar, como se sostiene por aquí, entonces tuviéramos un porcentaje altísimo de ausentismo y no lo hay.
Si la gente no quisiera votar, tuviéramos un alto porcentaje de votos blancos y no lo hay. Entonces, Enrique, a la gente no hay que faltarle respeto y hay que considerar esa vocación democrática. Yo como candidata, Enrique, quiero que la población participe, quiero que la población me apoye con su voto, Enrique, quiero tener la oportunidad de llegar a ese Parlamento cruceño el próximo 29 de marzo y que la gente siga ejerciendo ese derecho. Usted dice, no porque yo no gané, pido que no voten. Eso no es justo. A ver, le pido la última pausa, por favor, ya volvemos.